Y amén. Bueno, vamos a entrar en el mensaje de la palabra. Dice la palabra del Señor que vino a él un hombre, un leproso, y dice que se acercó donde estaba Jesús y le dijo: Señor, si tú quieres, me puedes limpiar. Mira cómo estoy, Señor, mira en qué situación me encuentro. Si tú quieres, me puedes limpiar. Y el Señor dice que movido a la misericordia, bendito sea el nombre del Señor, gracias a las misericordias del Señor. Y dice que movido a misericordia, le miró, le tocó y dijo: quiero ser limpio. Y dice la palabra del Señor que al instante en que habló Jesús, ese leproso quedó sano. Y el Señor le mandó muy rigurosamente y le dijo: no le digas nada a nadie, sino vete y preséntate al sacerdote y ofrece sacrificio por tu purificación, conforme a la ley de Moisés que él dio. Bendito sea el nombre del Señor. Moisés estableció que cuando una persona tenía algo que agradecer, que había sido purificada, tenía que ir ante el sacerdote y presentar algo en sacrificio en honor a dar gracias a Jehová, a Dios, por lo que había hecho. Y el sacerdote tenía que tener una determinación con estas personas para ver y declararlo de alguna manera o de otra. Luego me explico y entramos ahí. Pero también Moisés, aparte de haber dado esa ley para que los hombres diesen un sacrificio, el holocausto, por gracias de lo que habían recibido, también Moisés les dio lo que era la ley de los leprosos. Y la ley de los leprosos es muy extensa, es muy larga, pero yo voy a decírtelo lo que es la base, lo que es el contenido original reducido para que podamos entenderlo. Dice la palabra del Señor que toda persona que tuviese una llaga con vello blanco, en especie de como una úlcera, esa persona debería de presentarse delante del sacerdote de esa tribu, de esa región, y el sacerdote le tomaría, lo examinaría, le haría sus expedientes, le haría las pruebas pertinentes que le correspondiera, y dice la palabra del Señor que si el sacerdote lo tenía claro, lo podía declarar inmundo o lo podía declarar limpio. Si lo declaraba inmundo era una cosa, si lo declaraba limpio era otra. Bendito sea el nombre del Señor. Si no lo tenía claro, a esa persona que se presentaba delante del sacerdote la aislaban en una cueva durante 7 días, y pasados esos 7 días deberían de presentarse otra vez delante del sacerdote para ser examinado por él. Si aquello no hubiera ido más, que hubiera ido mejoría, lo hubiera declarado limpio. Pero si hubiera ido a más, lo hubiera declarado leproso. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora te voy a explicar muy brevemente las consecuencias que tenía cuando a una persona se le declaraba leprosa. La Biblia no menciona nada de este hombre, pero sí que menciona lo que podían sufrir estos hombres. Y déjame que te diga, si este hombre por casualidad estuviese casado, este hombre no se podía acercar a su mujer ni tan siquiera comer junto con ella en la misma mesa. No podía abrazarla, no podía darle la mano, no podía darle un beso de buenas noches, no podía darle un beso de buenos días, no podía acercarse a ella porque era una cosa inmunda que él había recibido, y por lo tanto la mujer, siendo limpia, no era compatibilidad que estuviesen juntos. Lo mismo pasaba si esta persona tuviese hijos, no los podía acariciar,
no podía jugar con ellos, no podía estar con ellos, no podía tocarlos, porque él había sido declarado inmundo. Lo mismo pasaba con los amigos. Si tuviese trabajo lo hubiese tenido que dejar porque no pudiese haber ido a trabajar para no contagiar a nadie. Era un caos, porque la persona que recibía esta enfermedad tenía que aislarse de toda la sociedad, de todo lo que la rodeaba, y vivir en un valle que le decían el Valle de los Leprosos, donde todos los que vivían en esa comunidad tenían la misma enfermedad, eran leprosos. Tanto que la palabra del Señor nos enseña que cuando eran declarados leprosos, dice la palabra del Señor que el sacerdote le tenía que hacer como regalo y darle una campanilla para que cuando esta persona estuviese paseando y se le viviese a otra persona que se le pudiera acercar, tenía que hacer sonar la campana, enseñar que diciendo, no te arrimes a mí porque yo soy leproso y te puedo contagiar. Qué pena y qué dolor el hombre y la mujer que pillara esa enfermedad en ese tiempo. Porque hoy en día es mala, pero hoy en día se puede establecer. Pero en aquellos días no había cura para esa enfermedad, no había ningún remedio para esa enfermedad. La gente vivía aislada en el valle de los leprosos y déjame que te diga algo con mucho respeto y con mucho cariño. Dice la palabra del Señor que la carne se le descomponía, le salía, dice que Job, cuando recibió esa enfermedad, dice que se tenía que rascar con una teja para poder quitarse la piel muerta y los gusanos que le producía esa carne muerta para quedarse en un poco de alivio. La olor que podía desprender esa persona que se estaba descomponiendo en vida. Cualquiera que lo viera tenía que repudiarlo y echar por la acera de enfrente, si es posible, 3 más arriba, porque nadie quería cuentas ni conversación con ellos, porque nadie se quería a juntar con personas que estuviesen infestados con la lepra. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué caos! Imagínate por un momento, tú que estás casado y tienes hijos, que no poder acercarte a tu mujer a darle un beso de buenas noches, ni acercarte a tus hijos a decir cómo están y poder tocarlos. Dice la palabra del Señor y nos enseña la palabra del Señor que en aquellos días muchas de las personas que recibían esta enfermedad lo tenían como un azote por causa del pecado. Y la Biblia nos dice y nos representa que la lepra nos representa en la Biblia el pecado en la persona. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo empezaba diciéndote en esta tarde que el pecado no te beneficia, sino que te trae perjuicio. Y yo ahora quiero que si estás conmigo levantes la mano, y si no lo crees, te quedas conforme estás. Pero tú crees que te puede traer beneficio el pecado hoy en día, cuando te separas de todas esas cosas y vemos la consecuencia de la gente que ha sido leprosa como este hombre en la palabra del Señor. ¿Tú crees que te trae beneficio? Si te trae beneficio, no levantes la mano. Pero si te trae perjuicio, levántala. ¿Tú crees que te trae perjuicio a tu vida? Pues yo te digo que te trae perjuicio a tu vida, tanto carnal como espiritualmente. Porque carnal nadie te va a respetar. Como carnal vas a ser un cualquiera. Como carnal en la sociedad, hermanos, yo voy a sentirme libre. ¿Cuánta gente hay hoy en día que vemos a un toxicómano y huimos de él y nos vamos por la otra acera porque no queremos pasar por al lado de él? O un mendigo que porque lleven las ropas sucias nos repudia para atrás. Eso lo vivimos al orden del día, todos los días de nuestra vida. Pues la persona que vive en el pecado llega a un extremo que la persona que vive bien no lo admite. No lo admite. ¿Saben por qué? Porque no quiere juntarse ni quiere cuentas
con la gente de mal vivir, con la gente de un pasado, de un presente negro. Y espiritualmente te trae perjuicio porque te separa de la presencia del Señor, y eso es lo peor de todo. Espiritualmente mueres porque Dios se separa de ti, porque lo que estás haciendo es vivir con el pecado, y la santidad y el pecado son incompatibles. No puedes ser santo y yo no puedo ser santo si vivo en el pecado, si convivo en el pecado y admito el pecado en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. El pecado nos trae prejuicio, no nos trae ningún beneficio. El pecado nos daña. Bendito sea el nombre del Señor. El pecado nos separa de Dios. Gloria tenga al Señor en esta tarde. Pero lo peor de todo es que cuando nos separamos del Señor, hemos muerto espiritualmente. Y morir espiritualmente es muy grave. Porque la Biblia no lo dice. Pero yo te lo voy a decir traducido. La Biblia no dice la palabra infierno, pero dice un lugar de tormento. Pero la Biblia sí que dice que hay un paraíso de gloria. Eso sí lo dice la Biblia. Y para ir a ese paraíso de gloria y vivir en la presencia del Señor, debemos de rechazar el pecado de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Alabanzas al Cordero del Señor en esta tarde. Pero déjame decirte algo. Hoy Dios está con los brazos abiertos. A Dios no se le cansa nunca los brazos, nunca los cierra. El Señor Jesucristo hoy tiene los brazos abiertos. Y dice la palabra del Señor que este hombre fue donde estaba el Señor y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y dice que el Señor, movido a misericordia, le miró y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de esa persona y quedó sana. Déjame que te diga en esta tarde algo de parte del Señor. Todavía estamos a tiempo de recuperar nuestra vida con el Señor. Yo no sé, no estoy hablando que hayas resbalado. No estoy hablando que hayas caído. Estoy hablando que permitas el pecado en tu casa, y estoy hablando que vivas en el pecado. Yo sé que en este grupo no hay, pero si hubiera alguien que todavía no tiene a Dios y está viviendo en este mundo, hay una solución para ti que me estás escuchando. Dios te ama. Dios te quiere. Dios quiere bendecirte y Dios quiere que seas suyo. Dios ha pagado los pecados de la humanidad con su sangre. Y su sangre es la que nos limpia de todo pecado, en el nombre de Jesús. Pero fíjense, este hombre se acerca donde estaba el Señor, y el Señor le toca, lo sana, lo limpia, y le dice que no le digan a nadie, sino que vaya al sacerdote, a esa misma persona que le determinó que era leproso. Esa misma persona tenía que coger ese cordero o esos palominos, ese animal para sacrificio, hacerlo en trozos, ponerlo en el altar, quemarlos y ofrecérselo a Dios en gratitud, porque esa persona había recibido la limpieza. Bendito sea el nombre del Señor. La misma persona que lo había condenado, en verdad, tenía que ser el mediante que tenía que hacer el sacrificio para limpieza y en gratitud. Déjame que te diga algo
de parte del Señor. Dios no te va a pedir nada, simplemente te va a pedir tu corazón, como dice la palabra del Señor. Dame tu corazón, hijo mío, y que tus ojos miren por mi camino. No tienes que hacer nada más, simplemente mirar los caminos del Señor y entregarnos por completo a hacer su voluntad. Todo lo demás, el Señor no lo quiere. No tenemos que flagelarnos, ni tenemos que andar descalzos a una iglesia, ni tenemos que hacer esto, ni tenemos que hacer lo otro. Simplemente tenemos que tener al Señor en nuestro corazón. Y ahora, yo voy a hacerte una pregunta y me gustaría que lo confesases con tus manos levantadas. ¿Cuántos tienen al Señor en su corazón? ¿De verdad tienes al Dios de Israel, al Dios de Jacob, al de Abraham, al de Isaac? ¿A ese Dios lo tienes contigo? Si es así, bendito sea el nombre del Señor. Pero si no es así, hoy te espera y hoy te llama. Bendito sea el Nazareno. ¿Sabe la importancia que tiene el hablar del Señor? ¿Le dejan que siga 5 minutos más? No quieren, ¿no? Venga, pues cierro. Alabanzas al Cordero del Señor. Sin más, venga, vamos a cerrar. ¿No queréis 5 minuticos más de la palabra del Señor? Vale. Mira qué importante tiene hablar del Señor. Y a veces las conversaciones que usamos son diferentes. Nosotros los cristianos nos debemos a repartir, a distribuir lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? Su palabra. Dios nos ha dado su mensaje. Dios nos ha dado sus promesas. Eso es lo que tenemos que repartir a la gente que no conoce a Dios. Y mira, te voy a poner un ejemplo que siempre pongo cuando toco este tema. Y mira qué sencillo que es. Este hombre, este leproso, la Biblia no mienta cómo se llama. No pone el nombre. Dice, un leproso vino a los pies del Señor y cayó en sus rodillas. Pero no dice si se llamaba de una manera o se llamaba de otra. Ni dice por qué manera vino a los pies del Señor. Pero si ustedes me dan permiso y abrimos la imaginación, yo quisiera en esta tarde hacer una pequeña parábola de este pasaje, ¿vale? Una parábola quiere decir que puede ser un hecho terrenal con un significado celestial, ¿vale? No quiere decir que sea cierto, pero tampoco quiere decir que sea falso. Es que podía haber pasado, ¿vale? Imagínate que este hombre, para poder guiarnos un poco, se llamaba Pablo. Y este Pablo tenía una hermana que se llamaba, no sé, Rosalía, ¿vale? Sí, Pablo y Rosalía. Nombres bonitos y que el Señor bendiga a los Pablos y a la Rosalía. Pero este Pablo, de alguna manera, se presentó ante el sacerdote porque se vio algo que no era normal. El sacerdote, después de examinarlo una y otra vez, cuando él ya estaba seguro, porque el sacerdote no podía jugar con las vidas de las personas. Imagínate que el sacerdote se hubiese equivocado con esta persona y siendo limpia lo declara inmundo. Qué caos y qué situación para esta persona. El sacerdote, antes de dar una determinación, tenía que estar seguro de lo que hacía. Pues Pablo se presentó ante el sacerdote y después de hacer las pruebas pertinentes y estar seguro, le da como regalo la campanilla y lo declara inmundo. Y ahora le dice que deje su lugar de residencia y se vaya a residir al valle de los leprosos. Y ahora él ya deja su familia, lo deja todo y empieza a vivir allí. Pero claro, resulta que tiene una hermana que es limpia y se llama Rosalía. Y ahora dice la palabra del Señor que el Señor se acerca al Jordán y empieza
a trabajar con los apóstoles y empieza a ir a aldeas y empieza a hacer cosas y empiezan a venir endemoniados a la presencia del Señor. Y dice la palabra del Señor que era limpio. Y dice la palabra del Señor que Jesús, estando en el camino de Jericó, vio a un ciego que se llamaba Bartimeo. Y aquel empezó a gritar y decía: hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor se le acercó y todos conocen el pasaje. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que reciba la vista. Y dice: pues conforme tu fe te sea hecho. Y recibió la vista. Y dice que había luego otros que estaban junto a la sinagoga y que el Señor les sanó. Y habían otros ciegos que vinieron, habían 10. Y dice que el Señor le puso lodo en los ojos y los sanó. Y dice que fue al estanque de Betesda y allí había un paralítico, 38 años sin poder moverse, y no tenía quien lo llevase al agua, pero fueron los discípulos del Señor y le dieron la solución juntamente con el Señor. Y toda esa información, déjame que yo me explique a mi manera, la hubo cogiendo la hermana. Y ahora la hermana se acerca a la orilla del valle de los leprosos y empieza a gritarle y dice: Pablo, chillándole, Pablo, ¿qué? ¿Por qué vienes aquí, Rosalía? ¿Qué te vas a intentar? Que tú no puedes estar aquí. Dice: mira, es que está ahí un tal Jesús, el Nazareno. Hay un tal Jesús que está aquí en Galilea. ¿Y te acuerdas del paralítico de Betesda? Dice: sí, pues lo ha sanado. ¿Y te acuerdas del ciego Bartimeo? Sí, pues ahora ve. Y empezaría a contarle cosas. Y tantas cosas les contó de milagros que Dios había hecho, que esa misma palabra, en las entrañas de Pablo, tuvo que fulminar, tuvo que caer la semilla, tuvo que empezar a brotar una pequeña fe que cada día iba creciendo. Y ahora Pablo tuvo que tener una lucha entre él, porque decía: si me acerco a la persona que me está hablando mi hermana, esa persona es limpia. Y la ley de Moisés nos enseña que si un mundo se acercaba donde había una persona limpia, tenía que ser apedreado hasta la muerte. Pero ahora él tenía que valorar lo que él estaba viviendo y lo que le podía ofrecer. Y él cansado de vivir en ese pecado, con esa amargura, con esa enfermedad, en esa situación, porque el pecado no vale. El pecado, te digo que no vale nada. Es un mal vivir y un mal vivir. Lo que no se nos imaginamos, ese es el pecado. Y ahora él, poniendo en balanza las dos cosas, y dijo: nada, yo me atrevo, me voy en busca de Jesús y a ver qué solución me da. Y dice la palabra del Señor que se acercó a los pies del Nazareno, y lo que hemos leído, y hincando las rodillas, le dijo si quería ser, que si quería le podía limpiar. Y el Señor le tocó y le limpió. Y yo te pregunto, ¿tendrá importancia hablar de las cosas del Señor que ha hecho en tu vida? ¿Tendrá importancia hablar del Señor a otras personas, de los milagros y de las promesas que Dios nos ha dado? ¿Tendrá importancia hablarle del Señor a aquella gente que no conoce? Quizás Pablo, por lo que te he contado, por esta parábola que yo mismo me he inventado, podía haber conocido al Señor. ¿No crees que es el tiempo de que empecemos a hablar de la palabra del Señor? De no ponerle frases y no ponerle adornos, sino decir que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que te perdona, que hay un Dios que te quiere, que hay un Dios que se preocupa por ti, que hay un paraíso que te espera, que tenemos la promesa de que nos vamos a vivir con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor en esta tarde. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Yo te voy a dejar ya con este pequeño pensamiento. El pecado no nos trae nada bueno. Y el hablar del Señor puede ser beneficio para mucha gente. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos, si es así, si lo crees, levanta tu mano, ¿cuántos se consideran iglesia del Señor? ¿Cuántos se consideran iglesia del Señor? Eres la iglesia, eres la esposa, a la que se le ha permitido vestirse de lino fino. Ni más ni menos. A la que se le ha permitido vestirse de lino fino, de santidad. Pues ¿sabes lo que Dios le ha encargado a la iglesia? No le ha dado el don de la predicación. Y quiero que me entiendan. No le ha dado el don de la sanidad. Le ha dado el don de la reconciliación. Eso es lo que le ha dado. El don de la reconciliación. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que tienes el deber de hablar del Señor para que la gente se reconcilie con el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Sin más, yo ya te dejo. Yo voy a invitar otra vez de nuevo a nuestro hermano Miguel, si él quiere